y les voy a compartir la pantalla del libro de física. Entonces, para quienes tengan o quieran usar el libro en PDF, lo que estamos viendo aquí es de la página 12, ¿ok? En la página 12 entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de las ondas que los vamos a estudiar en particular con el sonido, y vamos a aplicar, vamos perdón, aprovechar también de hablar de algunas tecnologías que hacen uso de estas propiedades. Bien, entonces, como dice acá, para analizar algunas propiedades de las ondas, vamos a prestar atención a ciertos fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Y aquí tenemos un ejemplo de un barco que quiere estudiar lo que hay en el fondo del mar. Pero aparte de eso están pasando muchas otras cosas, como por ejemplo estos rayos amarillos de acá, que se supone que son rayos de luz, entran al fondo del mar. Y ocurre algo interesante acá, que es que se cambian de dirección. Y todo eso lo vamos a aplicar, todo eso, perdón, va a ser aplicación de ondas, en particular de sonido. Vamos a ver algunas de luz. Yo voy a mostrarles en un ratito más un experimento que les va a ayudar a entender esto. Bien, entonces, vamos viendo qué ocurre. Aquí, por ejemplo, cada una de estas flechas marca una de las propiedades de las ondas. Esta es la refracción, pero no vamos a hablar de eso todavía. Vamos a hablar primero de la reflexión. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Fíjense que aquí se muestra con estos arcos de circunferencia una onda que va viajando en la dirección y sentido de la flecha amarilla. ¿Y qué le pasa a la onda cuando llega al fondo del lecho del río, de este cuerpo de agua? Respondan en el chat si es que tienen alguna idea. Pero fíjense, la onda primero viaja hacia acá y luego viaja de vuelta hacia el barco. Entonces algo le pasa a la onda aquí en el fondo del mar. Steven dice muy bien, la onda efectivamente rebota. Y esto tiene un nombre un poco más académico. En ciencias decimos que la onda se refleja. Entonces la onda viaja hacia acá, se encuentra con un obstáculo, la onda rebota en ese obstáculo, o sea, se refleja y luego viaja de vuelta. Bien, son como los radares en barcos pesqueros que están en busca de peces, pero esto no es un radar, y esa es una de las cosas que yo les quería hablar de tecnología que aplica a estas propiedades, sino que este es un sonar, no un radar, y hay una diferencia en cuanto a eso. Pero primero vayamos a ver esta situación de acá. Eso lo aplican los murciélagos, ¿no? Sí, murciélagos, no murciélagos. Y peces se escribe con C, peces, no peces. Entonces, la reflexión se produce cuando una onda incide en el límite que separa dos medios. Producto de lo anterior, parte de ella retorna al medio original. Bien, entonces aquí tenemos dos ondas. Una le llamamos la onda incidente, o sea, la que viaja en un principio, y luego la onda rebota, y esa le llamamos onda reflejada. La onda rebota o se refleja. ¿En dónde ustedes pueden ver esto todos los días? En un espejo. Bien, cualquier superficie que actúe como un espejo, por ejemplo, la pantalla de mi teléfono. ¿Bien? La pantalla de mi teléfono actúa más o menos como espejo. ¿Cómo se ve si aquí yo lo acerco así? Bueno, se ve parte de la cámara, ustedes ahí van a poder ver también parte de mi living, porque la luz refleja en la superficie del teléfono, y lo que ocurre justamente es, la luz viaja y rebota. Aquí en este dibujo hay algunas cosas que valen la pena discutir. Esta superficie que parece una tabla de madera sería el límite que separa dos medios, porque separa el aire, que es por donde viaja la onda en un principio, y separa la madera. Entonces ahí rebota la onda que viaja. Hay una línea acá, que es esta línea segmentada, que se llama una línea normal. Eso no quiere decir que haya una línea anormal ni nada de eso, ¿bien? Sino que lo que ocurre es que en matemáticas se le llama normal a una línea que es perpendicular a una superficie, o sea que está en 90 grados, no es que esté inclinada así, 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 para ningún lado, no, sale directamente hacia arriba desde la superficie. Y con respecto a esa línea, a la línea normal, si ustedes se fijan aquí, y esto lo voy a hacer un poco más de zoom, hay un ángulo acá que se llama alfa y tiene una letrita chica I y una letrita chica R acá. ¿Por qué ocurre esto? Porque una onda incide en un ángulo alfa I, que es ángulo incidente. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y como ángulo comienza con A, se usa eso para denotar el ángulo, y se le pone la I porque es el ángulo incidente, o sea, el que llega ahí.
Esta es reflejada en un ángulo de igual medida, alfa r, o ángulo reflejado, respecto de la recta normal. Entonces, alfa i es igual a alfa r. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen una onda que llega bien en un ángulo bien pronunciado, va a rebotar también en un ángulo que es bien pronunciado. No va a pasar que la onda llega en un ángulo que es casi de 90 grados con respecto a la superficie y luego va a rebotar así en un ángulo un poco más bajo. Lo que pasa es que siempre el ángulo de un lado y el ángulo del otro lado son el mismo. Eso ocurre entonces en un espejo, ocurre también en superficies que no necesariamente sean planas, como por ejemplo la parte de adentro de una cuchara, que lo vamos a aprender un poco más adelante cuando estemos viendo luz y óptica geométrica, entre muchas otras cosas. Prueben ustedes si es que se les ocurre cuál es otra situación en donde ustedes puedan ver reflexión de la luz o reflexión de una onda. ¿Ok? Si es que tienen alguna idea, por favor, déjenla en el chat. ¿Qué quieres? ¿Dudas con respecto a esto? Recuerden que estábamos viendo una de las propiedades de la onda que es la reflexión. Veamos, aquí tenemos ya algunos comentarios. ¿Y si la línea normal se va a reflejar normal? Claro, si es que la luz llega así, pum, directo para abajo, se refleja directo para arriba. Felipe Díaz dice, ¿la regla con el sol o no? No sé a lo que te refieres con eso. Deina dice, como el eco. Exactamente, muy bien. El eco es un fenómeno de reflexión. Ahí lo que está pasando es que el sonido rebota en las paredes de una zona cavernosa, bueno, de hecho una caverna o cualquier otra zona que puede estar un poco cerrada, y en todas las paredes el sonido rebota y les va a llegar a ustedes de vuelta, con cierto retraso. Así que excelente. El eco es otro ejemplo de reflexión, en este caso reflexión del sonido. Reflexión de la luz sería un espejo. Bien, esperemos entonces que su compañero después nos diga qué es lo que se refiere con la regla con el sol. Si quiere hablar para explicarlo en vez de anotarlo, puede levantar la mano. Otra propiedad de la onda que vamos a estudiar es la refracción. Y aquí viene la pregunta que me hace llegar aquí, Steven. ¿Es posible que una onda traspase algún objeto? Claro, eso ocurre en la refracción. La refracción sucede cuando una onda viajera, como el sonido o la luz, pasa de un medio a otro que posee distinta densidad. Por ejemplo, en el aire, recuerden que la densidad es qué tan pesado se siente un objeto. El aire se siente muy liviano porque es poco denso. Una piedra se siente más pesada porque es mucho más densa. Entonces, en el mismo espacio hay más materia. Esa es la definición de densidad. Otro ejemplo es cuando la luz pasa del aire al cristal de un lente. Los lentes lo que hacen es corregir la visión defectuosa que tenemos por medio de esta propiedad que es la refracción. Producto de esto, experimenta un cambio de su velocidad y en consecuencia en su dirección, tal como se ve en el rayo de luz que ingresa al agua. Entonces, en el rayo de luz que ingresaba al agua acá, la luz venía viajando en cierto ángulo con respecto al borde de la página, por ejemplo, o este límite de la superficie, pero cuando entra se desvía un poco. Entonces la luz viene viajando por acá de lo más bien y ustedes pensarán, bueno, va a seguir viajando en esa línea recta. Puede desviarse un poco. Vicente Jarpa, por favor, no te burles tanto si escribiste murciélago recién. Bien. Felipe Díaz cuando dice que cuando la regla se pone donde está el sol, se refleja una luz, no sé si me entiendes, si no, no importa. Bueno, me imagino un poco, pues si son estas reglas de plástico pasan hartas cosas interesantes. Con el caso de una luz fuerte como el sol, hay parte que se va a reflejar, parte que se va a desviar. Profe, yo lo hice con querer. De todas maneras, la mala ortografía no es manera, o sea, no es algo para burlarse. Bien. Muchas veces la gente no escoge tener mala ortografía.
Entonces, en este caso, lo que ocurre es que la onda incidente viene viajando por acá y entra, esto da la impresión de que toca algún objeto místico, algo así, pero no, solamente es el punto en el que la onda toca el punto donde se cambia de medio. Y en este caso, vamos a tener parte de la onda que va a reflejarse, pero parte de la onda que va a pasar al medio, del medio 1 al medio número 2. Y por lo que explicaba aquí el libro, tiene distinta densidad, tiene distinta velocidad, entonces, y eso va a generar que la onda se desvíe un poco. ¿Por qué la onda se desvía un poco cuando cambia la velocidad? Déjenme buscarles un videito de eso, ¿ok? Por mientras piensen en más situaciones donde puedan ver refracción, ¿ok? Esto es un poco más difícil de buscar, por lo general se dan ejemplos con refracción en la luz, por ejemplo, los lentes o las lupas, lo que hacen es usar la refracción para achicar o agrandar las cosas, también los telescopios, los microscopios, etc. Entonces aquí vamos a ver refracción. Por mientras le puedo explicar, ya yo creo que tengo un video, ¿por qué cuando pasan de un medio a otro que posee distinta densidad una onda puede cambiar de velocidad? Porque la densidad y en particular la elasticidad también de un medio va a hacer que a la onda le cueste más o menos moverse en un medio u otro. Por lo general una onda en un medio menos denso le va a costar, perdón, a una onda electromagnética como la luz le va a costar menos moverse en un medio que tenga menos densidad. Por ejemplo, en el vacío la onda viaja muy rápido, pero cuando la luz entra a un medio, como por ejemplo el aire o el agua, va a viajar más lento. Y en algunos medios la luz no va a poder viajar, ni siquiera como por ejemplo adentro de una piedra. La luz no puede viajar dentro de una piedra. Por otro lado, el sonido viaja más rápido en medios más densos. Por ejemplo, el sonido en el aire viaja a 340 metros por segundo, pero en el agua puede viajar a 1400 metros por segundo. Así hay varios cambios. Entonces, en el siguiente video, que yo después les voy a compartir y les voy a mandar el link también ahora por el chat, ustedes vamos a explicarse por qué un cambio en velocidad resulta en un cambio de dirección de la luz. Entonces, no quiere cargar, por mientras aquí le voy a poner compartir. Ya, un momento. Sí, por supuesto. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Aló, profe, me escucha? Adelante, un momento, la tía María les va a hablar un poco. Ya, necesito que me responda si está presente. Está activado. Reina Trostel, Vicente Soto, Kevin Guerra. Vicente Soto, Kevin Guerra, Sofía Zavala, Gabriel Alarcón, Marcelo Viedma, Lanaís, Benjamín Lunó, Juan Pablo Jara, Mellado, Oruna, Hans, Pantoja, Azócar, Donoso, Isidora Martínez, Connie Sánchez, Catalina Carmona. ¿Quién es Salvador? ¿Alguien me puede decir quién es Salvador? No tengo ni idea. Me da la impresión que puede ser Tomás Pérez, pero tampoco contesta porque el hermano se llama Salvador. Josefa Meneses. Josefa Meneses. Joaquín Martínez. Freddy Gérez. Mary Díaz.
Ya, profe. Ahí está. Gracias. Ok, de nada. Ya, bien, entonces ahora deberían ver en la pantalla de YouTube. Vamos a ponerle subtítulos. De todos modos, yo les voy a explicar un poquito de qué se trata. Ven la pantalla de YouTube, ¿cierto? Porque no estoy seguro si está compartiendo efectivamente eso. Pero deberían ver un título que dice Refraction of Light. ¿Qué quiere decir? Refracción de la luz. Bien. No se ve. Vamos a hacerlo a la antigua. Compartir pantalla. Ahorita sí. Bien, entonces en este video que dice Refraction of Light, lo que vamos a hacer es, como ustedes pueden ver en el título, dice cómo un cambio en velocidad resulta en un cambio de dirección de la luz. ¿Okay? Y no tiene el audio activado, está en inglés, yo lo voy a ir leyendo y explicando qué quiere decir. Bien, entonces, entonces la reflexión de la luz ocurre, o de una onda en general, ocurre cuando la transmisión de una onda pasa de un medio a otro. Aquí en el dibujo anterior teníamos el medio 1 arriba, medio 2 abajo. La onda viaja en la dirección en el sentido de la flecha y al cambiar de medio, en la línea negra, se desvía un poco. Bien, entonces se dobla esto en el límite de los dos medios. Y lo que habíamos visto también es que el ángulo de incidencia, que en este caso era acá, no siempre era igual al ángulo reflejado. Entonces, en el video vamos a analizar cómo un cambio en velocidad se transforma en este cambio de dirección. Bien, entonces el ejemplo que se da aquí es que tenemos aire, vidrio y aire. Lo que puede pasar, por ejemplo, en los lentes, porque los lentes, mis lentes están asquerosos. En los lentes, la luz viaja por el aire, entra en un lente, viaja por medio del vidrio, este es policarbonato, no estoy seguro qué, y luego viaja nuevamente por el aire. Entonces, en cada uno de estos límites, la luz se desvía. Aquí lo que está explicando es que hay una propiedad en este caso de la luz, que tiene que ver con qué tan rápido viaja la luz en el medio. Bien, entonces en el vidrio, por ser más denso, la luz viaja más lento y por lo tanto se dobla hacia adentro, entre comillas, viaja más pegadita a la línea normal. Mientras que cuando la luz salga del vidrio y pase al aire, la luz se va a desviar nuevamente hacia afuera, porque la luz viaja más rápido. Entonces en el video vamos a explicar por qué es que ocurre esto, analizando primero el caso de la entrada del aire al vidrio y luego del vidrio al aire. Entonces, ¿por qué un cambio en la velocidad significa un cambio en la dirección de la luz? Es lo que vamos a responder ahora utilizando un método más o menos gráfico. Entonces, imagínense que ustedes tienen un carrito de supermercado. El carrito de supermercado tiene 4 ruedas que son independientes. Y vamos a mirarlo desde arriba. Estamos en un caso aquí que puede ser similar al caso de la luz, porque vamos a pasar de un medio que es concreto, donde el carrito se mueve más o menos rápido, a pasto. ¿Qué es lo que va a pasar con las ruedas del carro de supermercado cuando pasemos al pasto? Pregunta para ustedes. Si es que tienen alguna idea de la respuesta, déjenla en el chat. ¿O dónde creen que el carro de supermercado viaja más rápido? Bien. Steven dice reducirá su velocidad. ¿Por qué? Sergio Garrido dice porque las ruedas en el pasto se traban un poco. Tiene razón. Bien. Eso es efectivamente lo que pasa. Por el pasto las ruedas se traban y además no se puede agarrar tan bien en el concreto, porque claro, Mary Díaz aquí dice no es una superficie completamente plana. Y eso hace que dentro del pasto el carro viaje más lento. Eso es justamente lo que va a pasar. El carro va a disminuir su velocidad al trabarse en el pasto. Muy bien. Entonces, veamos si es que efectivamente eso pasa. Vamos a empujar el carro en el concreto con una fuerza constante. Eso quiere decir que se va a mover a cierta velocidad. Pero si ustedes se fijan, al entrar al pasto, se va a mover más lento.
con la misma fuerza, empujándolo con la misma fuerza, porque va a costarle más a la persona que está empujando el carro moverla en el pasto. Entonces lo que ocurre es que la velocidad se reduce. Ahora bien, este es el caso de moverse en línea recta. Y en este caso es porque tiene más resistencia, como habíamos dicho antes. El pasto en la rueda hace que se mueva más lento. Entonces, este es el caso cuando se mueve en línea recta. Lo verdaderamente interesante pasa cuando la línea, o perdón, cuando entra perpendicular a la superficie. Lo interesante es lo que va a pasar en un momento más, cuando estudiemos qué ocurre cuando entramos en una línea un poco más inclinada. Entonces aquí podemos ver cuál es el análogo con la luz. Bien, en el aire la luz viaja a una velocidad muy alta, dentro del vidrio le cuesta un poco más. Esa velocidad, por cierto, es muy alta y Vicente preguntaba recién cómo se puede hacer para medir la velocidad de la luz. Hay varios experimentos que se desarrollaron para medir la velocidad de la luz y es uno de los temas que vamos a hablar. Bien, lo vamos a, lo vamos a ver en alguna de las clases, experimentos para medir la velocidad de la luz. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Hagan sus apuestas en el chat porque vamos a ver el mismo caso, pero ahora no va a entrar derechito al pasto, sino que va a entrar en un ángulo. ¿Cuál es la clave en esto? Ahora las dos ruedas de adelante no se van a ver afectadas de la misma manera porque va a haber una que va a entrar antes al pasto. Bien, de hecho la que está en esta esquina va a entrar antes al pasto, entonces no va a pasar exactamente lo mismo. A medida que vaya avanzando, entonces, fíjense, la primera rueda entra y ¿qué pasó? Cambió un poco la dirección del carro, tal como pasa en un rayo de luz. Y ahora vamos a analizar qué pasa por las ruedas del carro. Como hay una que entra primero al pasto, esa va a moverse más lento. Esa que está marcada ahí se va a mover más lento, pero la otra se va a seguir moviendo igual de rápido. Entonces hay una que va a avanzar más rápido que la otra y eso hace que el carro se gire. Como dice acá, la rueda que está marcada primero, la de más arriba, la primera que entra al pasto, dice speed decreases, que quiere decir que la velocidad disminuye. Mientras que la otra rueda que sigue en el concreto sigue con la misma velocidad. Entonces esta va a avanzar mucho más fácilmente y eso va a hacer que el carro doble un poco. Entonces se desvía. Freddy Heldred dice como en las canoas. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando uno rema para un lado gira. Sí, puede ser algo así. En las canoas tú también puedes poner firme uno de los remos y eso va a hacer que la canoa gire también. Aquí pasa algo muy parecido, porque el poner firme un remo lo que hace es generar una resistencia como la que se ve acá. Bien, entonces, ese cambio en velocidad, que hace que la rueda del pasto se mueva más lento y la otra que se mueva a la misma velocidad, va a hacer que en cada intervalo de tiempo la rueda que está todavía en el concreto avance más que la rueda que está en el pasto. Eso entonces hace que el carro gire y ese se ve más claro aún cuando entra la segunda rueda y una vez que están todas las ruedas ya en el pasto se va a mover a una velocidad constante y sigue en una línea recta. Entonces lo que en concreto hubiera sido seguir una trayectoria curva, perdón, seguir una trayectoria recta constantemente, al entrar en el pasto, como se encuentra más resistencia, esto frena un poquito. En el caso de la luz ocurre algo muy parecido. La onda que viaja, lo que va a pasar es que va a haber una parte de la onda que entre primero al medio que es más óptico, donde le cuesta más moverse, tal como pasa ahí, y lo que ocurre es que entonces la luz se desvía, o una onda en general. Aquí estamos viendo el ejemplo con la luz, pero esto ocurre con todas las ondas. Les dejo como tarea, si a ustedes les interesa, porque ese no va a ser el enfoque principal de lo que vamos a ver de esta propiedad, es que lo que pasa cuando ocurre refracción en el sonido. Lo principal que vamos a ver va a ser refracción en la luz. Aquí vamos a ver entonces lo que pasa en el caso contrario. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que pasa es al revés. En este caso, la rueda que entra primero al cemento se va a mover más rápido y va a hacer que el carro se desvíe en el otro sentido. Esa rueda, que es la primera que entra al cemento,
Ahora no tiene tanta resistencia y su cambio de velocidad es que aumenta al opuesto de antes, porque estamos entrando de una zona de menos resistencia, de más resistencia, perdón, a una zona de menos resistencia. Hay menos fricción y se mueve más rápido, mientras que esta todavía tiene la velocidad lenta, así que esa rueda se va a apurar y va a hacer que el carro gire. Entonces, ese ángulo se va a aumentar. Entonces, al igual que antes, como teníamos en el caso solamente con el concreto, el ángulo ahora se aleja de esa línea segmentada que, como le habíamos dicho, es la línea normal del aire. Esto explica entonces que una vez que sale de un medio más ópticamente denso a un ópticamente más delgado, ese rarer no quiere decir más raro, sino que más delgado, el ángulo con respecto a lo normal se hace más pronunciado. Entonces, este video, si es que ustedes lo quieren ver, nuevamente les mandé el link por el chat, se los voy a compartir también en Webclass. Lamentablemente no tiene subtítulos en español, solamente tiene subtítulos en inglés, pero no sé cómo es que será poner la traducción de los subtítulos. Vamos a ver, espero que no salga algo demasiado inentendible. Ah, pues está bastante bien los subtítulos, qué bien. Bien, entonces eso es la explicación de por qué un cambio en la velocidad genera un cambio en la dirección de las ondas. Y eso cubre 2 de las 3 propiedades de las ondas que están acá en el libro. La tercera la vamos a dejar para la próxima clase. Lo que me gustaría hacer ahora, la tercera que es difracción, por cierto, lo que me gustaría hacer ahora es mostrarles un experimento. Así que si me dan un momento lo voy a ir a buscar y vuelvo en un momento. Por mientras, si tienen dudas, déjenla en el chat y a la vuelta yo lo respondo. Ya, entonces me vine aquí a la mesa porque vamos a probar, voy a mostrarles, perdón, un experimento que tengo aquí. Bien, esta cajita que está acá puede generar algunos láseres. Bien, ¿alcanzan a verlo? No estoy seguro porque tengo que... Sí, excelente. Pum, pum, sí se ve, ya. Entonces aquí vamos a probar algunos ejemplos de refracción y de reflexión. ¿Ok? Aquí yo tengo espejos. Bien, entonces fijan, ese es un espejo y por lo tanto vamos a ver qué pasa con la reflexión a medida que se van cambiando los ángulos de algunos de ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Y aquí también tengo una superficie circular. No puedo meter esto más abajo, pero lo puedo poner así. Disculpen. Donde aquí hay algunos ángulos marcados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo prendo este láser de acá y pongo este espejo enfrente, no es mucho lo que va a pasar porque se desvía en el mismo ángulo de incidencia y aquí, como decía antes Vicente, si el ángulo es normal, la incidencia también va a ser, perdón, la incidencia y la reflexión va a ser normal. Sin embargo, si es que esto yo voy a mover acá, lo hago en un ángulo, por ejemplo, en un ángulo que está acá marcado 60 grados, porque aparecen las marcas en el círculo. Si ustedes se fijan, el reflejo sale también por el ángulo de 60 grados. Bien, o si lo hago de 75, si lo hago más pronunciado, aparece también de 75 grados. O si lo hago con el ángulo de 30 grados, aquí no tengo más espacio, pero lo voy a cambiar así. Si lo hago con el ángulo de 30 grados, ahora este es el ángulo de por acá, un ángulo más pronunciado, el reflejo también sale por el ángulo que tiene la misma medida del otro lado. Bien, eso es entonces parte de la reflexión de las ondas. Bien. Juan Pablo, eso es lo que vimos el año pasado. O sea, yo sí este juguetito lo tenía el año pasado también. Vamos a estudiar ahora qué pasa con la refracción. Aquí tengo algunos cuerpos. Este de acá y este de acá, que son cuerpos transparentes y la luz puede pasar a través de estos cuerpos, pero como tienen otra densidad, la luz se va a desviar
pasen a través de ellos. Veámoslo ahora. Entonces, este cuerpo de acá, fíjense lo que pasa. El rayo de luz puede ser un poco tenue, pero espero que se vea. Dentro de este cuerpo, lo que va a pasar es que la luz va a cambiar de dirección y de hecho va a haber una reflexión también adentro. Fíjense que la luz entra por este lado de acá, pero sale completamente desviada, porque dentro de él cambia varias veces de dirección. Algo parecido pasa con esto. Fíjense que no se puede ver. Ustedes no van a alcanzar a verlo, menos aún a través de la cámara web. El rayo de luz dentro del bloque, pero lo que pueden ver es más o menos que el rayo de luz roja corre paralelo a la línea negra que va acá entre medio. Y lo que pasa es que si yo pongo este bloque que es transparente entre medio, el rayo sigue corriendo paralelo una vez que entra al bloque, pero está a una distancia un poco mayor. Fíjense, nuevamente, a ver, no, siendo eso no va a pasar. Pero fíjense, vean dónde va el rayo en esta distancia, en este punto, perdón. ¿Y qué es lo que pasa si yo introduzco el bloque? Se separa un poco porque lo que ocurrió fue que al entrar al bloque transparente, el rayo de luz se desvía un poco y luego al salir vuelve a desviarse e intenta corregir su trayectoria original, pero ya se desvió lo suficiente dentro del bloque y sigue corriendo paralelo a la línea que divide el círculo en dos, pero un poco desviada. Y aparte de eso, hay una tercera cosa que es la refracción y reflexión en superficies curvas, que eso es una parte muy interesante de un concepto que se llama óptica geométrica, que vamos a ver también a lo largo del curso. Esta piecita curva que ustedes ven acá es un espejo, pero no es un espejo plano, como el que teníamos antes, que es este, sino que es un espejo curvo. Entonces, si ustedes se pudieran mirar adentro de esto, pasa algo parecido a lo que si ustedes miran dentro de una cuchara. Bien. Consulta, profesor, ¿por qué algunos láser dañan el retina? ¿Por los hercios? Sí, porque tienen mucha energía y el ojo solamente puede tener una cierta cantidad de energía. Entonces pueden quemar la parte de dentro del ojo. Si es que tienen láseres, nunca se los apuntan a los ojos. Entonces, fíjense qué pasa ahora si es que esta superficie, que es un espejo, que es curvo por acá, por dentro y por fuera, le hago llegar los tres láseres. Antes lo que pasaba es que si tenía los láseres, prendía los tres y los reflejaba, se reflejaban los tres y seguían viajando paralelos. Bien, obviamente cada uno de ellos se desviaba por el ángulo que tienen con respecto al espejo, pero seguían viajando paralelos, o sea, no se cruzaban. Lo que ocurre con este tipo de espejos es que, como son curvos, hacen que los rayos de luz se crucen. Fíjense qué es lo que ocurre. Es más o menos tenue, pero pueden darse cuenta que los rayos de luz se reflejan, pero hacen una línea curva ahora. Déjenme, ahí sí aparece un poco mejor. Perdón, no hacen una línea curva, siguen haciendo una línea recta, pero esas líneas rectas se cruzan. Entonces ahí se van a cruzar, ahí es donde de hecho se cruzan en un solo punto, y eso pasa en la parte de adentro de este espejo. Algo parecido pasa cuando ustedes miran adentro de una cuchara. Como esta, ustedes se miran adentro de una cuchara y van a darse cuenta que se invirtieron. Pero se miran por el otro lado de la cuchara y no se invirtieron, sino que se ven de manera un poco distorsionada. Y eso ocurre porque la parte de afuera de una cuchara lo que hace es desviar los rayos de luz. Fíjense que ahora el rayo de luz que entra acá se va a desviar hacia afuera. Y esto es útil para muchas aplicaciones físicas que vamos a estudiar a lo largo del semestre. Recuerden que esta es parte de un contenido que se llama óptica geométrica, en caso de que ustedes lo quieran revisar antes. Bien. Finalmente, me falta la parte de la refracción, entonces para esto tengo estos dos tipos de lentes. Este es muy parecido al de una lupa, que ustedes en algún momento han visto una lupa, se pueden dar cuenta que tiene guatita hacia afuera por los dos lados, mientras que este es lo opuesto a eso, este tiene guatita hacia adentro por los dos lados. Y lo que van a hacer es desviar la luz de manera distinta. En este que tiene la guatita hacia afuera en los dos lados, que le vamos a llamar biconvexo, por motivos que van a ser explicados más adelante, hace que los rayos de luz se junten en un punto. Mientras que este,
que vamos a llamar bicóncavo, hace que los rayos de luz se separen, de manera muy similar a lo que pasaba con el espejo previamente. Bien, hay otras formas, como por ejemplo esta, que hace que los rayos de luz se converjan de distinta manera en distintos puntos, y todos esos casos los vamos a estudiar eventualmente. Bien, si es que ustedes quieren experimentar más con esto y se preguntan, profe, ¿de dónde saco esas cosas? Quiero uno para mí. Estos yo los compré en AliExpress. Bien, hace un tiempo, de hecho, como decía Juan Pablo, yo los tenía ya el año pasado, así que desde ahí que los vengo usando. Ahora no sé qué tan fácil estará conseguirse uno de esos, pero pueden probarlo. Por supuesto que pueden probar si es que efectivamente o eventualmente se pueden conseguir uno en algún momento. ¿Ok? Jóvenes, entonces, para resumir esto y para cerrar la clase, lo que vimos hoy fue dos ejemplos de propiedades de las ondas: reflexión, cuando las ondas rebotan o se reflejan en la superficie, y refracción, que explica cómo una onda se desvía al momento de cambiar de medio. Por ejemplo, cuando pasa del aire a un cuerpo transparente, del aire al agua, etc. Bien, y la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de esto y hacer también algunos ejercicios. Si quieren adelantar un poco de materia, pueden revisarlo en el libro o pueden preguntarme, buscar por internet, etc. Yo sé que ustedes son bien curiosos en ese sentido y les gusta buscar más material. ¿Ok? Última cosa que les voy a mencionar ahora, les voy a mandar una imagen, o les voy a mostrar una imagen mejor, y vamos a intentar explicarla, ok, en la próxima clase. Un momento para que mi computador responda. Y recuerden que también tenemos la sesión de física de los días viernes. En el caso de mañana, si ustedes se quieren conectar, lo que vamos a hacer es revisar la prueba, y para que ustedes tengan alguna idea de cómo les fue. Yo todavía no la he revisado con nota, me refiero a revisar cuáles son los procedimientos que tenían que hacer para responder la prueba, y también aprovechar de responder dudas si es que quieren de esta materia. Entonces, excelente. Ya. Esta es la imagen que yo quería mostrarles. Ah, pero esta está muy chiquita, necesito un poco más. Esta sí. Compartir pantalla. Profe, pero eso no lo revisamos el viernes pasado. Bueno, sí, un poquito. Esto es para que tengan claridad de qué es lo que está pasando. Bien, esa imagen, bien, que no es una imagen que está truqueada, pasada por Photoshop ni nada de eso, ¿ok? Es un fenómeno óptico, que es parte del fenómeno de refracción, bien, que lo buscan como un perro dinosaurio piscina, así yo lo busqué aquí, dice Dog Dinosaur Pool, van a poder encontrar esta imagen, y si quieren entender más o menos cómo se explica eso, tiene que ver con el fenómeno de reflexión y óptica geométrica. Bien, eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, y quienes tengan interés de entonces estar en la sesión de física de mañana, recuerden escribirle a la profesora, y ella me dice entonces cuánta gente se va a unir, y ahí podemos conversar la profundización de la clase de hoy y hablar un poco más de la prueba de la semana pasada. Cuídense mucho, que estén muy bien.